Patriotas, amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 28, 7 de la noche, donde nos engalanamos por recibirlo y poder tener este privilegio de compartir con ustedes nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias por contar con ustedes, gracias por esta oportunidad de tenerlo y por favor les reiteramos la invitación a que se suscriban con nosotros aquí al canal y que lo que nosotros más pregonamos, la importancia que hay de compartir, puesta de que este mensaje que nosotros damos en este momento a ustedes pueda llegar, pueda calar, pueda darle luz a otras personas que necesitan, por esta misma situación de desinformación que existe en la nación, por el otrora o por la otrora maquinaria dirigida por la parte del izquierdismo, que nublan la información de tantas personas. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente y por favor, compartan el programa. Hoy quiero compartir con ustedes esta inquietud. Hemos visto durante esta semana que terminó eventos muy, pero muy llamativos. Más seguimos viendo la secuela del atentado al presidente Trump. Pero lo que más, lo que más hago de notar son la situación de la Kamala, que no tengo que yo hablar de los antecedentes de este personaje, porque ustedes lo conocen, que simplemente está siendo puesto ahí para darnos un poco más de pan y circo. Para mi convicción, y estoy seguro que es la convicción de la gran mayoría, que no hay ninguna forma posible que puedan evitar que Trump gane las elecciones. Trump en este momento gana las elecciones de banda y va a tornar a este país completamente rojo de nuestra ideología de partido republicano. Y la única forma que ellos tienen es, y cuido las palabras puesto de que la inteligencia artificial está por ahí dando vueltas, la única forma es que repitan un evento como lo que pasó la pasada semana. Ese trágico accidente que tuvo en la oreja. Repetirlo, eso está en el camino de unas personas que confrontan tanto la ideología del mal que tenemos en este momento. Mientras que no logran ese objetivo, la otra opción es robarnos la escalera otra vez. Para robarnos la escalera otra vez, tienen todo el poder de la información, tienen todo el dinero que necesitan, tienen una ideología respaldada por la mentalidad del globalismo, las letras de la A a la Z, el wokismo, todo, el Agenda 2030, todo está detrás de que ellos tienen que ganar porque tendrían la oposición de perder todo esto que estamos mencionando. Parados detrás de la cortina o tapados detrás de la cortina de la famosa Agenda del Mal 2030. Pero la imagen de este personaje para mí no es más que pan y circo, porque ellos saben de banda que no hay forma de ganarle a Trump con esto. Por consiguiente, a mi entender, a lo mejor es mi juicio, a lo mejor mucha gente tendrá a decir,
no, este tipo está equivocado. Esta es mi opinión, ¿ok? Es que nosotros nos están vendiendo esta idea para tantear la masa electoral, las personas que van a votar, con posibles alternativas. Están mencionando a ciertas personas como compañeros de fórmula para la Kamala como vice president. Para mí, vuelvo a decirle, señor, es una burla a todos nosotros porque nos están vendiendo el pan y circo porque ellos están midiendo otras cosas. Mi opinión es que el día que aquí las cosas se van a poner de verdad en blanco y negro, van a ser en el día de la convención demócrata. Dos escenarios van a haber ahí. Van a ratificar a la Kamala, que es muy mala, o van a salir con un candidato de unidad. Yo me inclino por la segunda. Ellos están preparando un escenario para vender lo que vaya a suceder, mis amigos, lo vamos a observar, lo vamos a ver. No, vivir por ver, faltan escasos días para llegar a la convención demócrata. Pero han recolectado dinero, han despertado a los donantes del partido a poner dinero frente a han hecho causa común. Los obamistas, los Hillary Clinton, la gente del Congreso, todos han aparecido apoyando a quien ellos mismos saben que no va ni a la entrada del cine. Pero con eso están captando una unidad mental del partido, están dándole al país, venderle la idea del pensamiento woke de ella, de todas estas cosas, están midiendo a su electorado. Están vendiéndole una imagen a su electorado. Y nosotros, de tontos, estamos siguiéndole el juego. Muchos se cortan las venas, no, que si Kamala no puede con Trump, porque quítese eso del camino, mi amigo. Enfóquese en esta fórmula, enfóquese en eso. Si usted es una persona de ley, si usted es una persona de orden, si usted tiene una persona de principios morales, si usted tiene convicciones religiosas, A, B, C o D, la que sea, si usted cree en la ley, si usted cree en la familia, si usted cree en la moralidad, fíjese en esta fórmula. Olvídese de esto. Nuestro candidato se come vivo a eso. Entonces no le haga el juego a los demócratas. No se sienta ahí frente al televisor para que lo manipulen y repita como papagayo lo que escuchó de otro. Quédese tranquilo. Comulgue con esto. Comulgue con esto. Porque esto es lo único que va a preservar a usted, a su familia y a su descendencia. Si usted no lo hace, ellos están logrando el objetivo que tienen del pan y circo, quitarlo a usted de esto. Quieren borrarle a usted la idea de esto para poner. Entonces, si usted se pone ajeno o usted se sienta en las gradas a observar la corrida, ellos van a lograr su objetivo. Su objetivo es cómo cambian la idea, porque si logramos de que no se produzca unos eventos como el de la oreja de Trump, ¿para qué vamos a tener que tildar el título en términos de comparación tipo cómica, ¿no?
La oreja de Van Gogh, la oreja de Trump. Si no se repite un evento como el de la oreja de Trump, entonces a ellos les queda nada más que la acción de cualquier medio para robarse la escalera, de crear un personaje ultrapoderoso, que es lo que trataron de hacer con ese endoso a través de esa birria de personas. No digo de ser humano, mi respeto. Birria de persona que depende de nosotros tomar la acción correspondiente para evitarlo. We, the people, nosotros, el pueblo, somos los que tenemos la rienda de esta nación, no son los politiqueros. Los politiqueros están allí porque nosotros, con el buen deseo de elegir a políticos que nos representen, estos individuos, por mil razones que no podemos analizar nosotros aquí por factor tiempo, se convirtieron en politiqueros. O algunos que pensábamos que eran de republicanos y nos salieron rinitos. Entonces tenemos un momento especial en las próximas elecciones. Tenemos que ganar la presidencia con esta fórmula. Tenemos que ganar las dos cámaras del Congreso. Tenemos que velar, puesto que se haga a través de nosotros, que quien se vaya a nombrar en los puestos estratégicos salga del clamor de We the People. Porque para eso los padres fundadores nos legaron esa constitución y además esas enmiendas. La primera, el derecho que tiene usted de hablar, de manifestarse, de hablar de libertad, no de libertinaje, de libertad. Tenemos la segunda enmienda, que fue creada con la idea bien clara, básica de George Washington, de tener unas milicias para defendernos, no para salir a cazar venaditos, sino para defendernos de las agresiones contra nuestra integridad, contra nuestro patrimonio, contra nuestra familia, contra la nación. ¿De quién? De gobernantes corruptos que no entienden o que se dejaron biliar dinerito y se dejaron intimidar con miedos que por consiguiente no responden a nuestros intereses. Somos los que tenemos el sartén por el mango. No nos lo dejemos quitar. Depende de nosotros lo que va a suceder. Entonces hagámoslo bien. 5 de noviembre, ellos están listos, tienen la maquinaria, tienen el dinero, tienen las fórmulas, tienen los mecanismos, tienen todo para robarse la escalera y dejarlo usted con la brocha en la mano. No lo ponga en duda. Ellos, bajo el común denominador, están todos ellos, de que si quitan las elecciones, todo el mundo va a caer, ellos no se van a dejar quitar las elecciones. Entonces, ante ese temor que sí debemos nosotros tener, debemos tener una reacción. Y la reacción es todos, sin excepción, hay que ir a votar. Usted tiene que llenarse de esta información, buscar. Para eso existen todos los medios que nos ofrece el sistema hoy en día, para que nos empapemos
Escuchemos programas. Hay programas a todos los horarios, de todos los estilos, de todas las formas de expresión del lado de nuestro, del lado de la derecha, del lado de la moralidad, de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de nuestras religiones, para que podamos sacar una respuesta toda unificada, we the people, para ir el 5 de noviembre a luchar contra estos degenerados que no se roben la escalera. De eso depende. De eso depende. Hoy domingo, 7 de la noche, están terminando las elecciones en Venezuela. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está aconteciendo en este momento? ¿Qué va a acontecer en los días subsiguientes? Vivir por ver. Todo parece que el país está consolidado en quitarse del medio a esta gente del mal. Pero fue el punto de siempre, o el que yo, mi bandera, estos tipos de tantos años que ya están entronizados ahí, que están en la corrupción a nivel de droga, de idealismo político, de penetración internacional, de todas las cosas que esos tipos se engalanan. No se van a querer quitar el gobierno. Si ellos por la presión del voto aparecen antes de que ellos salgan de ahí, ellos van a hacer todas las componentes habidas y por haber para dejar en puestos estratégicos. Si no, recuérdense lo que pasó en Nicaragua, cuando se tuvieron que bajar por el voto, mas sin embargo dejaron. Haga su tarea, mis amigos. Busque qué fue lo que sucedió. Y lo de Venezuela es más grande porque hay mucho dinero atrás. El oro negro va a seguir produciendo para ellos, no para la nación. Entonces, por consiguiente, el caso de Venezuela, con pinzas, y observemos qué va a suceder a lo largo de esta semana. Pero ojo, nuestra preocupación principal es aquí. Para terminar, voy a hacer un comentario breve, pero profundo. Vino a los Estados Unidos, Netanyahu, como se menciona en Israel. Y ya ustedes vieron lo que sucedió cuando ese hombre fue al Congreso. Cuando ese hombre vio al Congreso, vimos las acciones de los demócratas. Y luego vimos la visita que hizo a Mar-a-Lago. Cuando vemos todo eso, volvemos a reiterar el mal sitio donde estamos parados con estos degenerados demócratas, comunistoides, socialistoides equivocados. Y si nosotros no tenemos la capacidad para darnos cuenta de eso, merecemos lo que está sucediendo. ¿Y sabe qué? Yo estoy convencido que la mayoría estamos conscientes y sabemos que no nos merecemos esto. Sí que la única forma de enfrentar es que 5 de noviembre vayamos a defender que la escalera no nos la roben. Que le recemos a todas las potencias, yo a uno solo, al comandante en jefe supremo, pero cada quien a lo suyo, a lo que crea, para que no se vaya a producir lo de la oreja de Trump otra vez. Nuestro camino está aquí. Quítese el pensamiento del circo, del pan y circo de los demócratas. Quíteselo. No se enfoque. No pierda tiempo en hacerle la secuela
Defiéndase usted, defienda sus convicciones, defienda su moralidad, defienda sus principios y honre. No le robo más tiempo, mis amigos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Estoy aquí para simplemente traer lo que tengo por dentro. Les deseo lo mejor en esta nueva semana. Prosperidad absoluta, felicidad absoluta, unidad con su familia absoluta. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,